Durante una reunión en San Lázaro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, pidió construir mecanismos que ayuden a todas las regiones del país durante una emergencia como la que sufrimos o las que sufrimos en el mes de septiembre, esto sin importar sus características demográficas o sociales. Aquí la información. Recursos por 9,000 millones de pesos para infraestructura hidráulica y 4,000 millones como fondo de capitalidad para la Ciudad de México en 2018 es lo que buscarán los diputados del Frente Ciudadano por México en San Lázaro durante las discusiones del presupuesto. Así lo señalaron los diputados tras la reunión sostenida con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El mandatario capitalino refrendó la solicitud para que se revisen las reglas con las que opera el Fonden, ya que para la atención de emergencias no ha resultado con la utilidad deseada. Resumen, el día de hoy la Ciudad de México todavía no tiene noticia de este fondo para efectos de reconstrucción. Nosotros lo que hicimos fue trabajar un recurso, pero si nosotros hubiéramos estado sujetos a las APIs, hubiera sido imposible para la Ciudad de México. Propuso analizar la creación de un fondo para la reconstrucción en caso de desastres naturales, que funcione de forma alterna al Fonden, aunque con normativas más flexibles. Un fondo robusto, con mayor capacidad financiera, adecuado para las zonas urbanas, porque las reglas que hoy están en el Fonden están hechas para zonas rurales. En el caso particular de la Ciudad de México, pidió a los diputados no recortar el fondo de capitalidad. Por el contrario, fortalecer este fondo que ha servido para tareas específicas de la ciudad, como en su momento fue la construcción del C5 capitalino. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dejó claro que existen grandes coincidencias con las propuestas del mandatario local y se trabajará desde las curules de San Lázaro para apoyarlas. Estaremos muy pendientes y haciendo equipo con la fracción parlamentaria del PRD para hacer lo que nos toque en el fondo de capitalidad. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.